Gracias, Comunicación Social. Muchísimas gracias, Innovación. Bueno, pues muy buenos días otra vez. Estamos este viernes. Estoy muy contenta porque tenemos un invitadazo internacional. Colombia para nosotros, los mexicanos, es digno de admirarse en cuestión de seguridad. Y bueno, pues muchísimas gracias, maestro, por haber aceptado nuestra invitación. Si me permite leer una pequeña semblanza, porque la tuvimos que cortar porque era muy larga, maestro, y luego me llevo como media hora en sus currículum. Entonces, es el maestro Geoffrey Cortés Vargas, originario de Colombia, es licenciado en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, especialista en gestión pública y candidato a maestro en gobierno de territorio. Se desempeñó durante 27 años en la Policía Nacional de Colombia como analista de inteligencia policial e investigador de ciencias tecnológicas e innovación policial. Sus publicaciones se centran en 3 líneas principales: el servicio de policía, direccionamiento y vigilancia policial, política pública de seguridad ciudadana, organizaciones criminales, inteligencia policial, análisis criminal y análisis delictual. El maestro Geoffrey ha participado con la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Droga de la Organización de los Estados Unidos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en proyectos de cooperación sur-sur mediante el entrenamiento a profesionales de policía, actores de gobierno, investigadores criminales, analistas penales y fiscales o procuradores. Pues lo hice chiquito, maestro, porque preferimos escucharlo, no quería quitarle yo tiempo. Y bueno, pues está usted en el uso de la palabra. Y nuevamente, gracias, bienvenido, aunque sea virtualmente, pero bienvenido aquí a esta ciudad de vanguardia, la Ciudad de México. Doctora Leticia, muy buenos días para usted, para la teleaudiencia. Primero, agradecerle a usted y a su equipo haber considerado mi participación con esta ponencia. Y segundo, creo que lo más valioso aquí es que ustedes hayan considerado que los ciudadanos conozcan de estos temas que a veces se quedan como muy detrás de, digamos, tras bambalinas, como popularmente se dice. El tema que ustedes me han sugerido es hablar un poco de la relación inteligencia policial, seguridad ciudadana. Y yo me voy a permitir hacer primero como una reflexión a los ciudadanos, y es decirles, ustedes tienen demandas, o nosotros los ciudadanos tenemos demandas para los gobernantes muy particulares. Nosotros estamos esperando que no nos dañen, como en un Estado liberal, la idea es que no nos dañen nuestra propiedad privada. Estoy hablando con ello, estoy hablando desde la vida, de la anatomía, o sea, que no me dañen mi cuerpo. Y que no se me lleven mis bienes, que no me afecten mi integridad, es decir, que no me afecten lo que yo pienso en la parte psíquica, ¿cierto? Que tenga yo tranquilidad. Esa noción de tranquilidad y de protección, ¿cómo se logra? Porque por un lado yo la quiero, pero por el otro lado necesito que alguien también me la provea, pero yo también debo buscar, digamos, obtenerla. Y yo voy a querer hacer algunas precisiones antes de hablar de esto, y es, coloquemos unos ejemplos. Usted va por la calle, va en Ciudad de México y le cometen un robo. Pues usted queda, o un hurto, usted queda muy preocupado, o sea, usted queda con una experiencia negativa, y usted va y le cuenta a otro, y ese otro a otro, pero el que vio también va y le cuenta a otro. Y ese que vio nunca fue víctima, pero por el hecho de haber presenciado, él va y le transmite a otro. 1. 2. Estamos entre vecinos. Y resulta que entre vecinos estamos conversando, departiendo, alguien tomó quizás licor de más, o de pronto alguien hizo un comentario respetuoso, o de pronto alguien incumplió alguna de las normas o de las reglas sociales. Y derivado de ello, ¡prum!, se viene la pelea, la riña, y derivado de ello, eventualmente un daño en bien ajeno y posiblemente una lesión personal, y lo más nefasto sería la muerte. ¿Cómo evolucionó eso? ¿Quién comprende esto? Esto no puede seguir siendo solamente una preocupación de los académicos de querer leer sociológicamente esto, ¿cierto? Van 2. Y 3, el narcomenudeo. Es una afrenta directa al gobierno y a la sociedad en general, porque es el crimen organizado en vivo y en directo. Los ciudadanos a veces no comprendemos eso, porque uno ve el tipo que vende en la calle la droga y uno dice, no, ese es un don nadie, no tiene ni un arma, yo le pudiera hasta pegar. Pues les quiero dejar como mensaje, un mensaje,
Y es que ahí hay un problema grave, porque ese señor no está solo. Él es la representación de las organizaciones criminales en la calle. Ahí en la esquina de su casa. Ahí en la esquina de su casa. O sea, aquí al ladito estamos vendiendo tacos, ¿cierto? Y enseguida puede haber alguien vendiendo droga, estupefaciente en dosis, narcomenuda. Entonces son tres momentos distintos. Esto, para poderlo abordar, claro, todo el mundo se aburre cuando uno dice, vamos a la teoría un minutico y después volvemos a la práctica. Pues yo voy a estar yendo y volviendo un poco para que ustedes, los ciudadanos, vayan teniendo una noción del gran esfuerzo que hacen servidores públicos como la doctora Leticia y otros tantos que hay en México preocupados de cómo brindamos protección. Y una primera reflexión que yo les dejaría es, recuerden quiénes son ustedes, tradición y cultura. Yo puedo ser de Colombia, acá podemos saber muchas cosas, hemos aprendido. Yo trabajé 27 años en la policía, con una experiencia fabulosa, a mi favor digo, pero esto es Colombia, un estado unitario, centralista. México es un estado federal, y ya, ahí ya marcó la diferencia. Y uno pudiera decir, no, pues entonces cojamos los Estados Unidos y lo ponemos en México porque somos dos estados federales. Error. Error, porque viene otra distinción, segunda distinción muy importante. ¿Cuál es el modelo que ustedes están utilizando? ¿El continental europeo, centrado en el orden? ¿O el anglosajón, centrado en la protección, en la seguridad? ¿Cuál de los dos es? Y la respuesta potencialmente es la opción 3. Una combinación, una mixtura, natural y normal, ¿sí? Y para ello debimos haber hecho una serie de estudios. No, en la práctica, ¿cómo ocurrió esa mixtura? Que Joffre fue a Europa, vio una cosa maravillosa que se llamaba algo así como policía de proximidad. Llevémonos eso para México y eso funciona. Que Joffre fue a Estados Unidos y miró que la policía de Nueva York o en Seattle estaban utilizando unos sistemas de información que se llama Predpol y que eso funcionaba muy bien y compren esa tecnología y colóquenla en México. Y no funciona. ¿Por qué no funciona? No, vámonos a Inglaterra y nos traemos los uniformes de ellos allá y nos traemos de una vez todos los recursos que utiliza un policía en la práctica para poder prestar la vigilancia policial, que no la seguridad ciudadana. Y ahí empezamos a preguntarnos, bueno, pero ¿cómo así? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que la vigilancia policial que no es la seguridad ciudadana? Pues por supuesto que no, porque la seguridad ciudadana está relacionada con la política pública. La vigilancia policial es el procedimiento principal del cuerpo de policía. Y tienen que ir de la mano, pero no son iguales. Así como no le puedo cargar la responsabilidad exclusiva al gobernante, tampoco la puedo cargar al jefe o comandante de policía. Van junticos, ¿sí? Ese orden. Y en Colombia, la policía y el gobernante funcionan diferente a como funciona en México, y yo voy a intentar reconocer eso. ¿Sí? Voy a hablar sabiendo que ustedes, en su tradición y en su cultura, funcionan diferente a como nosotros en Colombia. Entonces, volvemos. ¿Cuál es el modelo de gestión policial? De acuerdo a que México es un estado federal y que ha recibido una mixtura, ¿cierto?, de influencias, de prácticas, de cuerpos de policía y probablemente de políticas públicas de otros estados, y los pusieron en una bolsita y lo metieron ahí. Bueno, y vamos a ver cómo nos va. Y están ensayando y ensayando, pero como eventualmente suele ocurrir en política pública, pues como no hemos evaluado y no hemos sabido de pronto, o hemos evaluado pero no hemos logrado percibir qué tan bueno o qué tan malo es lo que se ha introducido en la cotidianidad de las personas. Entonces ahí una preocupación que tiene el gobernante, bueno, ¿y cómo hago entonces la gestión pública y la seguridad ciudadana en México? Y vamos a ubicarnos digamos, en un municipio, en una entidad territorial específica. México. Y ahora se pregunta uno, bueno, entonces el gobernante, ¿cómo logra hacer gestión pública de la seguridad ciudadana? ¿Y será que la gestión pública, la seguridad ciudadana es el único marco conceptual de trabajo? ¿Les voy a compartir? No. Quedarse ahí solamente es un error, porque usted queda limitado, queda constreñido. Hay por lo menos 6 marcos conceptuales de trabajo que deberían estar integrados, y ustedes no los pueden desconocer. 6 marcos conceptuales de trabajo. Ahora, ¿cómo es la arquitectura en Ciudad de México, en un estado federal, para articular esos 6 marcos de trabajo? No tengo ni idea, no lo sé. Pero sería muy bueno que ustedes, los ciudadanos, me preguntaran, bueno, ¿y aquí cómo es? ¿Y yo qué papel juego en esa noción de seguridad de la que ese señor está hablando ahorita? Entonces, dicen por ahí que uno tiene libertad,
cuando logra saber para poder decidir. Eso es libertad. Esa es una de las tantas nociones de libertad que existen. Hoy yo no soy digamos, la única voz del tema. De hecho, lo que yo voy a decir puede generar controversia en muchos expertos. Un marco conceptual es la seguridad ciudadana. Ustedes además en México hablan de la seguridad pública, ¿cierto? Pero eso tiene mucho que ver con la tradición, la cultura y especialmente el arreglo institucional a partir de la Constitución y las leyes que ustedes hayan definido. ¿En qué se diferencia seguridad ciudadana de seguridad pública? 1. 2. Mantenimiento del orden público. Súper clave, o sea, eso en cualquier estado y especialmente en el modelo continental, ahí para el mantenimiento del orden público se hace uso de los cuerpos de policía. ¿Y en Estados Unidos no? También. Lo que pasa es que tienen otras capacidades, ¿cierto? Como la guardia, ¿cierto? La guardia también en Estados Unidos ayuda a mantener el orden público. Ustedes lo vieron ahorita recientemente con la toma del Congreso. Entonces son dos cosas diferentes, pero para ambas necesito el cuerpo de policía. ¿Por qué? Porque ellos tienen el uso legítimo de la fuerza para regular relaciones entre Joffre y Joffre, entre Joffre y el grupo social al que pertenezco, entre mi grupo social y el Estado o el gobierno. Entonces, la fuerza legítima es el cuerpo de policía, ¿cierto? Entrenado para hacer uso de la fuerza y hacer prevalecer el derecho a quien se le ha vulnerado el derecho. Y entonces los militares, ¿qué hacen aquí? Es pregunta, ¿cierto? Es pregunta, ¿no? En política hay otros que dicen, no, yo soy el gobernante y hago uso de todos los recursos que sean necesarios para mantener la estabilidad institucional. Te llevo 2. Seguridad ciudadana, seguridad pública, ustedes. 2, mantenimiento del orden público. 3, servicio de policía. La pregunta es, ¿existe servicio de policía en México? Entonces, generalmente se escribe policing en inglés para referirse a la labor que desarrolla police. ¿Sí? El cuerpo de policía, police, policing, ¿sí? Esos dos conceptos ahí. Entonces resulta que en Colombia sí hay una ley que reglamenta el servicio de policía, que es diferente a la seguridad ciudadana. Y en Colombia son 2 servicios públicos. El uno, que es la seguridad ciudadana, a cargo de los alcaldes o gobernadores. Y el servicio de policía a cargo políticamente del presidente de la República y operativamente a cargo del director de la Policía General de la Policía Nacional. Director General de la Policía Nacional. Entonces yo voy mostrando cómo es nosotros, pero pues ustedes son diferentes, pero yo les voy contando porque voy a caer a hablar de inteligencia policial. Recuerden, inteligencia policial y seguridad ciudadana. Entonces llevo 3 marcos. Seguridad ciudadana, mantenimiento del orden público, servicio de policía y viene actividad de policía. Es otro concepto muy propio de Francia, que nosotros en Colombia también lo adoptamos, ¿cierto? ¿Cómo es donde ustedes? ¿Y eso cómo se ve en la vida real? Pues cuando un policía le dice pare, y un policía le dice siga en la calle, eso es una regulación del comportamiento social y esa función administrativa la puede desarrollar el cuerpo de policía, ¿cierto? Que es el que, recuerden ustedes que tiene una doble connotación, hace cumplir la ley, pero tiene uso de la fuerza legítima, ¿sí? En representación del Estado y de la sociedad en general, autorizado por la sociedad. Pero por el otro lado, también están servidores públicos de la alcaldía que tienen la responsabilidad de hacer inspección, vigilancia y control, por ejemplo, en los temas de salud, en los alimentos. Cuando uno va por la calle, la alcaldía, ¿sí? O la presidencia está pendiente, tiene que mandar su representante a la calle para que lo que los transeúntes estamos comiendo en la calle sea salubre. Y hablando de salubridad como un concepto de salud pública, para todos, no para una persona individual, salubridad. Entonces van 4. Quinto, persecución penal. Es un marco súper clave. Y eso, entonces, ¿quién desarrolla la persecución penal? Los fiscales o procuradores. En Colombia fiscales, en México probablemente procuradores. Entonces, miren ustedes, van 5. Pero la pregunta es que si yo estoy dirigiendo la política pública en Ciudad de México y no los veo y no los integro, no los coordino en una política pública, ¿cierto? Ambiciosa, con recursos, con instancias de coordinación, ¿cierto? Con toma de decisiones basada en la evidencia. ¿En manos de quién estamos entonces? Porque si no, simplemente somos un representante del gobierno que funge una función, pero que no la está cumpliendo adecuadamente. Y 6,
seguridad nacional. ¿Cómo así que seguridad nacional? ¿Y usted por qué va a hablar de seguridad nacional si estamos aquí en México? Ah, bueno, entonces enfréntese al clan, en Colombia sería el clan del Golfo, allá sería los Z. Vaya y resuelva su problema entonces usted, señor alcalde, con los Z. No tiene capacidad. No tiene capacidad. ¿Sí? No tiene capacidad de respuesta. Entonces, una capacidad coordinada con el nivel federal, venga, nosotros sabemos hacer esto, tenemos esta información, ustedes, ¿qué capacidad tienen? Ciudadanos, ustedes lo saben. Ustedes lo saben, o sea, no es... Entonces, dirigir la política de seguridad ciudadana, por eso se necesita la política pública, ¿cierto? Para que a través de distintos programas, proyectos, podamos llegar específicamente a donde necesitamos. Y ahí voy a hacer digamos, una paradita técnica para decirles, un problemita es que casi todos los ciudadanos estamos reclamando del Estado que nos ayude a regularnos porque de allí se deriva la delincuencia circunstancial. Cuando estamos haciendo los lunes o cada 15 días, cualquier día, y le exponemos el estado de la seguridad ciudadana, vemos esos mapas rojos, muertos, hurtos por todo lado. Pero en esos mapas están combinados varios elementos. Nosotros, yo soy analista, los analistas estamos intentando decir, oye, ese objeto toca fragmentarlo, toca descomponerlo para saber en dónde podemos, con acciones concretas en la calle, empezar a impactar. Dijo en estos días recientemente un señor general, dijo, no nos evalúan por lo que evitamos que ocurra. Nos evalúan por lo que ocurre y por lo que hacemos. Por lo que ocurre y por lo que hacemos. Si yo logro evitar un homicidio, ¿cierto? Capturando al presunto actor material o autor material y al determinador, ¿cierto? Si yo los logro capturar, quedaría en el grado de tentativa, pero igual se van para la cárcel, digámoslo así, y a la persona no le cometieron homicidio. Los ciudadanos no aplauden eso. Pero desafortunadamente es posible que los ciudadanos, y a riesgo de equivocarme y con toda la seguridad de que lo voy a hacer, decirle al ciudadano, usted aplaude a veces, es cuando capturan al que ya cometió el homicidio. O sea, ya esta vida se perdió, pero valoramos que el gobierno haya capturado valoramos que el gobierno haya capturado a quien cometió el homicidio y ahí aplaudimos. No valoramos lo otro. Bueno, es comprender la sensibilidad del ciudadano, de quien demanda protección. Listo. Entonces, lo que estoy diciendo es, hey, gobernante, te estás concentrando mucho en la delincuencia instrumental, es decir, al delincuente de carrera, en la organización criminal que entiendo por qué te concentras en él, porque te está disputando en la calle el poder del pueblo, o sea, te está cogiendo a los ciudadanos, les está imponiendo unas reglas y está moldeando su comportamiento en contra de los principios y valores del Estado. Lo entiendo y por eso nos concentramos allí. Entiendo que te preocupes por la organización criminal porque te genera afectación a la estabilidad institucional, afecta a la unidad nacional, porque afecta a la integridad territorial, ¿sí? Eso porque afecta a la soberanía, eso lo entendemos los ciudadanos. Muy importante. Pero por el otro lado, por un lado el delincuente instrumental, es decir, el de carrera, el que decide vivir del crimen, pero por el otro lado está la delincuencia circunstancial. Y ahí estamos el grueso de los ciudadanos. Hey, gobernante, me dirijo a ti y te digo, oye, gracias si en este momento nos escuchas y nos formulas en tu política pública un programa que se dirija a que nos protejamos nosotros de nosotros mismos, porque como hay una regulación de todos por todos, lo hacemos de manera violenta y por eso es que terminamos con muertos en la cuadra. Joffre, un ciudadano reconocido, vea, estudiado, dictando conferencias y ahora por un momento de rabia, ahora va para la cárcel porque acaba de cometer un homicidio. Ah, que Joffre un delincuente de carrera no, pero ahora es un delincuente circunstancial. Ah, que en el marco penal tiene unos atenuantes, sí, pero Joffre hoy es un delincuente circunstancial. Y ahí estamos el grueso de los ciudadanos, esos ciudadanos que a veces todos los gobernantes y los académicos dicen, oye, pues es que la mayoría somos más, o sea, los buenos somos más, perfecto, somos más, pero tenemos unos problemas internos. Entonces, así como hay programas orientados al control del delito fuerte o sea, en términos de política pública, política criminal, en términos de cárceles, en términos de aumentar el pie de fuerza, de tener mejor armamento, mejor logística para enfrentar las organizaciones criminales, también
requerimos unos programas que vengan y se dirijan a nosotros. Pero bueno, ¿y cómo entendiste eso, Joffre? Entonces viene la pregunta. ¿Inteligencia policial o análisis delictual? ¿O análisis penal? ¿O análisis de inteligencia del Estado? ¿Cuál de esas es? Entonces resulta que yo les dije 6 marcos conceptuales de trabajo. Y resulta que esos marcos conceptuales de trabajo están relacionados con unos marcos de trabajo en análisis. Entonces, cuando yo estoy hablando de actividad de policía y mantenimiento del orden público, ahí se conecta el concepto de origen continental europeo de inteligencia policial. Ahí se conecta, ¿sí? En mantenimiento del orden público y actividad de policía. Cuando hablamos de seguridad ciudadana y servicio de policía, se conecta un concepto. Crime Analysis o análisis delictual. ¿De cuál es que estamos hablando, doctora Leticia? ¿Usted quiere el de arriba? Es decir, inteligencia policial para el mantenimiento del orden público y ejecutar la actividad de policía. ¿Quiere el intermedio, que es seguridad ciudadana, es la seguridad pública, servicio de policía? Sería análisis delictual o crime analysis. No, usted lo que quiere es, oye, como información de cómo funcionan las organizaciones criminales para la persecución penal. Eso se llama análisis penal. Análisis penal. Y ahí también hay otra cosa interesante en la literatura que se llama análisis de investigación criminal. Y esta última tiene que ver más con el perfil de los delincuentes, mientras que el análisis penal, su objeto, o sea, la cosa sobre la que se concentra es la organización criminal y, por supuesto, las actividades criminales a las que se dedica. Un tercer elemento sería la seguridad nacional. Y ahí en seguridad nacional tenemos análisis de inteligencia nacional o de inteligencia de Estado. Bueno, entonces ahora, cuando vamos a intentar poner en armonía todos estos marcos conceptuales de trabajo, detrás viene todo el marco normativo. Y empieza a decirle a la inteligencia de seguridad nacional, usted no puede compartir información. Puede recibir, pero no comparte, por la reserva. Ya. Perfecto. Ahora viene la inteligencia policial, que a veces en sus procedimientos se comporta como la inteligencia de seguridad nacional, más o menos, o sea, como la inteligencia nacional o inteligencia de Estado. ¿Por qué? Porque practican procedimientos muy similares. Cuando hablo, por ejemplo, de las infiltraciones, ¿cierto? Lo practico en la inteligencia digamos, del Estado, y lo practico también en inteligencia policial. Es un procedimiento típico, o sea, no es nada normal. Lo que es anormal es que usted practique una infiltración perteneciendo a un cuerpo de policía, cuando el cuerpo de policía, su naturaleza principal es servir a los ciudadanos. Empiezan a haber esas fracturas entre la teoría y la práctica. Y ahí es donde vienen los expertos y dicen, no, espere, un tico, esa inteligencia policial, así como usted la está describiendo, parece que no nos interesa. Eso lo vieron en Estados Unidos, ¿sí? Cuando las protestas de Martin Luther King en Estados Unidos empezaron a darse cuenta que los cuerpos de policía tenían un poco de información bajo el concepto de inteligencia policial, un poco de información en bases de datos de presuntos enemigos. Ya no de delincuentes, sino de presuntos enemigos. ¿De qué estamos hablando, doctora Leticia? ¿Qué es lo que los ciudadanos quieren que nosotros hagamos? Que hagamos eso para el mantenimiento del orden público, la estabilidad del gobernante de turno, que las instituciones funcionen, ¿sí? O estamos buscando, por el otro lado, que nos protejan en nuestra, digamos, propiedad privada, como le expliqué al principio. Entonces uno diría, no, yo creo que es la segunda, entonces la de la protección de nosotros. Y esa tiene que ver con seguridad ciudadana y tiene que ver con el cuerpo de policía, servicio de policía. Y allí encontramos Crime Analysis, análisis delictual. ¿Para qué sirve el análisis delictual? Bueno, entonces esto sí lo puede ir a mirar usted en cualquier parte del mundo donde se practique Crime Analysis. Primero, no tiene que ser desarrollada por un policía, Crime Analysis. No tiene que, en Estados Unidos, la cultura de ellos allá le permite que expertos, doctores en criminología y victimología sean los que dirijan la sala de análisis. Bajo la supervisión de un uniformado, por decirlo así, pero en el término metodológico lo lideran son estos profesionales, ¿sí? Que pueden ser profesionales de cualquier área del conocimiento siempre y cuando conozcan el método de análisis delictual. Siempre y cuando lo conozcan. ¿Por qué? Porque como hay movilidad profesional entre analistas, entonces yo paso de ser analista delictual a ser analista de inteligencia, después paso de ser analista de inteligencia a ser analista penal, que es el que le ayuda al fiscal o al procurador a comprender el mecanismo de funcionamiento de la organización criminal.
para identificar objetivos de persecución y de investigación criminal. Y por el otro lado, yo soy un Mossad, pues así como que nos lo hemos soñado los que hemos estado en inteligencia cuando vemos esas películas, y uno se imagina yendo de un estado a otro y pasando de un estado autónomo frente a otro y frente a otro, detrás de un delincuente y poderlo traer a la justicia. Pues eso no necesariamente es lo que un policía hace, eso no le toca hacerlo a un policía. Entonces, análisis delictual, me voy a centrar allí. Cada uno de esos marcos conceptuales de análisis que le explica la doctora Leticia a usted y a los televidentes, le estoy diciendo, tienen una metodología y un objeto diferente. Cada uno tiene un objeto, o sea, el uno mira un celular, el otro va a mirar el evento de delincuencia, el otro va a mirar la organización criminal, el otro va a mirar el mantenimiento del orden público, el otro va a mirar la soberanía del Estado, cada uno va mirando. ¿Sí? Entonces, en ese orden, me voy a concentrar y voy a descartar la inteligencia policial, porque creo que esa, como está concebida en la literatura y como se practica a veces, no es la que a usted le interesaría y a los ciudadanos les interesaría. Y si usted me lo permite, yo me concentraría en análisis delictual. ¿Qué opina, doctora Leticia? Muy interesante, de verdad que estoy así sin palabras, pero creo que hay mucha similitud entre Colombia y nosotros, pero yo creo que si nos referimos solamente a lo que usted dijo al final, yo estoy fascinada con su clase, maestro. Es una clase de verdad que no la había tenido. Ya, doctora Leticia, muchas gracias. Pues sí, la idea es que empecemos a comprender un poco más, porque en la vida real también van a decir, hey, Joffrey, mis colegas van a decir a nivel de Latinoamérica es, hey, espérate un minutico, porque pues tampoco. Yo trabajo en esta policía y aquí nos toca hacer de todo un poquito. Yo soy analista y me toca hacer de todo. Ah, bien. Estados Unidos es un país poderoso, ¿cierto? Y tiene muy buena economía. Pero aún así, los trabajadores, los analistas, pues hay cuerpos de policía pobres. No tienen cómo pagar más que un analista. A veces no tienen ninguno, pero cuando pueden pagar uno, cuando pueden pagar, alcanzan a pagar uno. Los cuerpos de policía más poderosos, pues pueden tener más gente. En Colombia, para que usted lo tome solamente como referencia, tenemos el analista delictual en la alcaldía, en el observatorio del delito, y tenemos el analista delictual en el cuerpo de policía. Ambos son analistas delictuales. ¿Cuál es la diferencia? Es que el analista delictual del cuerpo de policía produce conocimiento para poder hacer planeación de la vigilancia policial. El analista del gobierno, el que está en el observatorio del delito, produce conocimiento para la toma de decisiones en materia de política pública. Cómo orientar esa prevención situacional, esa prevención comunitaria del delito desde el campo de juego de la alcaldía o de la presidencia. En cambio, acá al otro lado lo que estamos asesorando es al comandante o jefe de policía y a las patrullas de vigilancia policial. Y mire que ambos se llaman analistas delictuales, pero su conocimiento proviene, o sea, el insumo es el mismo. ¿Cuál es el mismo insumo? El evento de delincuencia. Cuando cometen un hurto, bueno, yo me acuerdo ahí del monumento del Ángel, ahí cerquita donde queda la Embajada de Colombia, ¿sí? Supongamos que ahí cometieron un hurto. Ahora, yo voy a georreferenciar ese hurto y voy a descomponer ese hurto, ¿sí? Y cuando voy haciendo un seguimiento longitudinal, excúsenme que hable así como de manera tan técnica, ¿no? Pero lo que le estoy diciendo es, si el observatorio está haciendo el registro todos los días de lo que ocurre, eso es longitudinal, pues hay otros analistas que solamente registran uno y con ese uno hacen todo el análisis. Eso se llama análisis transversal. O sea, nosotros en los observatorios hacemos análisis longitudinal y le vamos haciendo el seguimiento y por eso es muy importante saber cuáles son esas variables que voy a trabajar. Me metí muy técnico, doctora Leticia, qué pena. No, está muy bien, pero vamos entendiendo, maestro. Muchas gracias. Es que la idea, ¿cuál es? La idea es yo saber, oye, pues, ¿a quién le cometieron el hurto? Porque hay variables que son claves. ¿Fue hombre o mujer? No, fue hombre. Pero venga, ¿fue con arma de fuego, arma blanca? No, fue con arma de fuego. Perfecto. Pregunta del millón. ¿Cometieron violencia contra la persona o no cometió violencia? No cometió violencia. Bien. ¿Qué se le llevaron? El celular. Entonces empezamos a darnos cuenta que de un solo evento, que al parecer solamente fue un hurto o un robo, mire todas las variables que van saliendo y nosotros los analistas lo que hacemos es que esa estructura es la que nos sirve para hacer análisis delictual, porque el objeto de estudio es el evento de delincuencia. Si usted me dice a mí, ¿y entonces en qué se diferencia con la inteligencia policial, que fue a lo que yo le invité que hablara hoy?
Entonces yo le digo, perfecto, me toca descomponer los eventos que atentan contra el mantenimiento del orden público, ¿cierto? El orden público, que es un concepto, por lo menos en Colombia, indeterminado, dice, se mantiene, se perturba o se restablece. La protesta que hubo el 8 de marzo en Ciudad de México no estaba afectando la propiedad privada necesariamente de una persona, ¿cierto? No fueron a robar a nadie, no, era una protesta contra el gobierno. Entonces, allí se configuró una perturbación, aun cuando no jurídica, pero sí material, porque para que se declare la perturbación del orden público tiene que haber ese respaldo jurídico, ¿no? Esa aprobación del gobierno, y pues por lo menos en Colombia, y posteriormente de la Corte Constitucional y el Legislativo. Entonces, en la medida en que se apruebe que materialmente se afectó el orden público, ahí hay un evento de interés para la inteligencia policial, no para el análisis delictual. El análisis delictual no le hace seguimiento a ese tipo de fenómenos, a las protestas y que derivan en hechos de violencia. Claro, cuando en el desarrollo de ese evento cometen hurtos, ahí sí ya es diferente porque entraría el análisis delictual. Y por eso desde el principio le dije, a veces es importante pensar cómo se pueden articular todos los marcos conceptuales de trabajo. Pero por el otro lado también le dije, a veces el marco normativo no deja que se puedan integrar. Entonces, pero es importante saber que esos marcos conceptuales comparten un fin similar. Bien. Entonces estoy en el análisis delictual, ya usted aprobó análisis delictual, y ahora la cuestión es, ¿para qué me sirve a mí eso? Entonces yo le voy a decir, hay dos conceptos muy parecidos pero diferentes. Tres conceptos, el uno se llama predicción, el otro se llama anticipación y el otro se llama prevención. ¿Cuál es el que le interesa a los ciudadanos? Muy seguramente el que le interesa a los ciudadanos es la prevención, pero para llegar a la prevención yo tuve que haber pasado por los dos anteriores. ¿Y eso qué significa? Primero, que la predicción me puede advertir a mí dónde a veces nos hemos esforzado por querer identificar el lugar donde va a ocurrir el evento. Y ahí es donde está como el desafío para todos los desarrolladores tecnológicos y para todos los que han intentado vender como la idea. Les ha costado mucho decir en dónde va a ocurrir el delito, el evento. Pero lo que yo sí puedo decir es dónde se están configurando nuevas zonas de eventos de delincuencia. Yo puedo decir en dónde están ocurriendo los eventos de delincuencia porque los tengo georreferenciados. Pero yo lo que quiero saber es que si ahí van a seguir ocurriendo. Y la respuesta es, pues si usted no ha hecho nada para intervenir las condiciones del entorno que le favorecen al delincuente seguir cometiendo hurtos, ¿cierto? Pues entonces ahí van a seguir ocurriendo. O sea, no tendríamos que ser súper magos para decir, ahí van a seguir ocurriendo porque no ha habido alteración del entorno o del ambiente. Bien. Pero resulta que yo quiero saber que si altero el entorno aquí, ¿hacia dónde se pudieran movilizar? Eso es lo apasionante de este análisis delictual, doctora Leticia. Que si los ciudadanos miraran, nos apoyaran con sus denuncias, con su información, nosotros pudiéramos tener mucha mejor información, que si de pronto los empresarios de la tecnología tuvieran un poquitico más de disposición a querer hablar con los analistas para poder hacer arquitectura de software un poco más ajustada a los objetos que nosotros estamos analizando, créanme que tendríamos mucha mejor probabilidad de anticipación, y la anticipación está relacionada con las acciones que debemos hacer antes de, que es diferente a la prevención, porque la prevención en últimas puede llegar a ser un resultado. O sea, si yo en la anticipación me di cuenta que si yo quito de la esquina X a un delincuente que se encargue de vender droga, ¿y cómo lo quité? En ese lugar donde él se para, colocamos una brigada de salud. En ese lugar donde él se para, colocamos luces y colocamos una rumba al aire con la alcaldía, y los ciudadanos salen y hacen deporte. Pues el vendedor de droga dice en esa esquina, no, pues esto me lo dañaron hoy, él dice hoy. Entonces él va a querer moverse. Una noticia para ustedes: un punto de venta de droga es como un paradero de buses. Una vez institucionalizado, el delincuente no se quiere ir de ahí porque le brinda muchas ventajas. Pero si yo se lo altero, ¿será que yo estoy en el campo del análisis penal? No, estoy en el campo del análisis delictual, porque lo que estoy intentando decir es, alterémosle el entorno. Prevención situacional.
reunamos la gente haciendo deporte y que dejemos los 2, 3 meses nosotros financiando, dejémosle montada la tarima, dejémosle por esos 2, 3 meses el instructor de rumba, el sonido, dejémosle y ahora empecemos a hacer, vincularlo a un proyecto de autogestión a esos ciudadanos para que la rumba la sigan haciendo ellos de aquí en adelante y yo sí, voy soltando la huella de la ayuda, sí, voy soltando hasta que ellos son capaces y se retomaron. Hemos ganado ese territorio. Esperando el espacio público. Sí, señora. Pues si lo abandonas, por supuesto que la delincuencia lo va a tomar. Y lo va a explotar, porque claro, cualquier centímetro de la calle es adecuado para producir dinero. O sea, eso ya lo aprendimos, ya lo sabemos que los delincuentes no pierden pedazo de la calle para producir dinero, de cualquier manera, cobrando extorsiones por seguridad, vendiendo drogas, vendiendo ropa, vendiendo comida, montando negocios de mecánica de motos, mecánica de carros, todos esos negocios. Yo les invito, salgan a la calle un rato, ciudadanos, ustedes, salgamos un ratico a la calle y miremos cuántos negocios hay en la cuadrita, en la calle, ¿sí? En la colonia hay cuántos negocios. Y de esos, ¿cuántos negocios tiene información el gobierno? El presidente cuando dirá, oye, yo cuántos negocios que yo tengo aquí en Ciudad de México. Y seguramente están los grandes contribuyentes, pero los pequeñitos, que es donde está lavando la plata, porque la plata se pone en la calle, ese pequeñito, ¿quién lo controla? Y realmente ese es un desafío para los gobiernos, lograr hacer un control del flujo del capital líquido en la calle. Eso es un desafío, porque nosotros tenemos controlados, ¿cierto? Los sistemas financieros los tenemos controlados, pero la plata que corre en la calle, ¿cómo la controlamos? Bueno, eso es un desafío. Y ahí es donde están los problemitas diarios, doctora Leticia y televidentes. Ahí es donde, en esa calle donde alguien dice, pero es que entonces usted no me... Voy y lo robo y al ratico vienen y lo matan. ¿Por qué? Porque ese negocio era de la organización criminal Los Machos. Entonces los machos vienen, ¿quién fue el que te robó? ¿Quién fue el que me robó? Finalmente dice los machos, porque ese negocio es mío. No, fue ese que está allá. ¡Pim! Ahí tenemos un muerto y usted lo suma. ¿Cierto? En el observatorio sumamos un muerto, pero no tenemos ni idea de la otra historia, que eso era de los machos, de que el negocio que están robando era de la delincuencia organizada. Lo que le quiero decir es que la realidad es compleja, dinámica y diversa. Los tres fenómenos, compleja, dinámica y diversa. Y por eso es que nosotros decimos, para enfrentar esa complejidad hay que ponerle complejidad. Complejidad subsume complejidad y es, coja los 6 marcos conceptuales de trabajo, en el marco de una política de seguridad ciudadana, busque un espacio de coordinación y empiece a tratar de actuar en esos territorios con esas capacidades. Las capacidades son exiguas, son limitadas, son finitas y como lo son así, como tienen esos atributos, pues yo debo priorizar en dónde quiero entrar. Si yo dejo al gobernante, yo del nivel federal dejo al gobernante territorial, o sea, al alcalde, al presidente de Querétaro, lo dejo allá solito, pues la organización criminal al otro día se levanta, trae 4 carros, trae armamento de, digamos, .50 y lo mata. Lo mata. Lo mismo que le pasó el año pasado al secretario, a uno de los secretarios de seguridad allá en, creo que del de México, no recuerdo bien, pero uno de los secretarios de seguridad vinieron y atentaron contra él. ¿Por qué? Porque la guerra con el crimen organizado es de Joffre contra ellos, no de ellos contra el Estado, no de Joffre contra ellos. O sea, es más eficiente para ellos quitar del camino el que incomoda, porque ellos ya saben que el Estado, pues, hoy en día está comprometida su capacidad para controlar todo, pero sigue siendo el Estado, sigue siendo el Estado. Entonces, cuando hablamos de análisis delictual, la idea es entregar información para la formulación de política pública y ahí voy a parar. Voy a volver a parar para pasar un momentico de análisis delictual versus política pública y meterme a la alcaldía. Cuando entro a la alcaldía, pues yo tengo 2 capacidades. Tengo mi secretario de seguridad y tengo al jefe de policía en México. Si el jefe de policía se está yendo a hacer su trabajo solito porque él tiene una experiencia, no tiene sistemas de información probablemente, o los tiene y muy avanzados, pero el secretario de seguridad no tiene, de seguridad pública, no tiene esa misma capacidad y va cada uno por su lado, pues entonces realmente ahí no pasa nada. No pasa nada. Se hace, el trabajo del cuerpo de policía y la administración pública es sinergético, es decir, eso no importa quién esté allí, eso todos los días va a funcionar. No importa quién esté ahí. Si usted mañana dice, oiga, por X o Y motivo, nos quedamos sin jefe de policía y no lo vamos a nombrar por lo menos en un mes,
El que nombren temporalmente, eso sigue funcionando. La cuestión es, ¿ustedes quieren actuar intencionalmente? La demanda de los ciudadanos, ¿cuál es? Protección para ellos, protección para el Estado, y volvemos a la discusión histórica. Si me proteges a mí, ciudadano, si tú me proteges a mi Estado, yo te protejo a ti. Y la otra versión es, no, señor Estado. Si tú me proteges a mí como ciudadano, yo no me vinculo con las organizaciones narcotraficantes y te protejo a ti. ¿Cuál de las dos es? Creo que es, como siempre, ¿sí? Buscar la línea media, meterse en el medio, buscar en el centro, ¿sí? Y buscar distintas fuentes que me permitan a mí actuar para poder buscar el equilibrio. No es por eso ciudadanos, esto de dirigir la política pública no es para cualquiera. Aquí quieren nombrar a un policía, quizás. Tú dices, no, pues yo soy policía, yo soy profesional de policía. Ah, que ya estoy pensionado, sí, pero yo soy profesional de policía, como un médico. El médico le puede haber pensionado el trabajo, pero sigue siendo médico. Yo soy profesional de policía, ¿sí? Y soy, como ustedes, a veces, como estamos en Latinoamérica, aquí lo más importante es mi título. Bueno, listo, entonces soy licenciado y maestro y todo eso, pero yo en esencia soy un profesional de policía. Entonces, cuando estamos en esto, lo que estamos queriendo decir es, mire, doctora Leticia, la dificultad de ir configurando esta institucionalidad de la seguridad pública. Tengo acá unos directivos formados en Harvard, ¿cierto? ¿Sí? Mi amigo Medardo Tapias, allá en Tapia Uribe, allá en Cuernavaca, ¿sí? Un experto en seguridad ciudadana, formado, y resulta que formula la política pública y Joffre la va a ejecutar en la calle, pero Joffre no tiene formación de nada. Falla. No, la política no funciona. Tengo unos intermediarios aquí, en la zona gris, aquí unos analistas que son los que van a cranear la estrategia, el proyecto, el proyecto, la acción. Cuando en esas 4 componentes, si todos no tienen formación profesional, y no estoy diciendo titulación, estoy diciendo formación profesional, de que sepan de lo que están haciendo y por qué lo van a hacer. Si eso, como en la salud o en la educación, si esto no se logra institucionalizar en seguridad pública y ciudadana, no aplica en la calle. Entonces, acá muy buenos todos pensando lo que quieren hacer y acá muy regular todos operando. O acá me voy a meter en los de acá. Yo soy un operador que sabe ir a la calle, que le gusta ir a la calle, pero el proyecto me está exigiendo unos indicadores que no se corresponden con el problema que hay en la calle y con la capacidad que Joffre tiene. Entonces tampoco funciona. Necesitamos esas 2 lecturas complementarias. La formulación, ¿cierto? Que coincida con la capacidad de implementación. Son 2 capacidades que tienen que ir juntas en la política pública de seguridad ciudadana. Y ya para empezar a cerrar, teniendo en cuenta el tiempo y de la palabra a usted, doctora Leticia, yo considero que el marco conceptual de trabajo más adecuado para responder a las necesidades de los ciudadanos, para poder hacer visibles sus requerimientos, para poder incluso recibir la información que ellos nos quieren dar, pero que a veces nosotros no la recibimos porque la creemos impertinente, es trabajar con un marco de análisis que sea el análisis delictual, cuya organización o agremiación internacional es la Asociación Internacional de Analistas Delictuales, IACA. Tenemos una versión en Estados Unidos que es la original y tenemos una versión como la región de Latinoamérica en español, ¿cierto? Y uno de cuyos representantes está en Chile, otro aquí en Colombia, bueno, aquí en la región, IACA, pues sería bueno que nosotros los analistas estuviéramos vinculados a IACA. Eso por un lado. Y por el otro lado, diría que, sabiendo que ese es el marco conceptual de trabajo, necesitamos que la tecnología se corresponda con ese marco conceptual de trabajo, porque si no le terminan trayendo tecnología de la seguridad nacional que se aplica en Irak. ¿Por qué? Porque el vendedor de software ya lo tiene armado y no va a poder irse a trabajar para usted ahorita. Entonces ahorita lo que estamos exigiendo aquí, reclamando, pues, excúsenme, yo aprovechar este espacio para decir, no, le invito a los desarrolladores de software que aquí hay una gran oportunidad y que trabajemos en clave de un marco conceptual de trabajo que es más pertinente para la seguridad ciudadana antes que el de inteligencia policial, el de análisis delictual. Gracias, doctora Leticia. No, maestro, pues bueno, fue de verdad una mega clase que nos dio. Fíjense que a veces pareciera que los ciudadanos pensamos que todo el tema de los delitos solamente es policía y ladrones, ¿no? Y tiene que ver con muchísimas capacidades dentro del gobierno como dentro. Nosotros, por ejemplo, tenemos el mejor perfil, se lo puedo decir, yo trabajé mucho tiempo en la policía,
lo digo con mucho respeto a mis compañeros anteriores, pero el mejor perfil que tenemos ahora del secretario de Seguridad Pública es Omar García Harfuch, precisamente que fue el secretario que tuvo el atentado. Y él tiene un perfil como de los dos lados que usted menciona, tanto el que ejecuta, pero también el que genera la política pública. Y tiene un subsecretario que él es lo que usted decía, primero el secretario y luego lo ejecuta otra persona. Se denomina Máximo, el subsecretario de Operación Policial, y es el que ejecuta. Entonces han hecho una mancuerna muy interesante, maestro, que ha dado muy buenos resultados. El secretario acaba de dar un reporte de los índices de delitos y ha bajado impresionantemente. Y otra cosa que le quería comentar, hace 2 años hicimos la ley de seguridad ciudadana aquí en la Ciudad de México y le dimos a los policías atribuciones para investigar. Entonces eso ha ayudado mucho para que no se pierdan. El problema que tiene México, y que es ahí donde me gustaría que todos estos foros aportaran algo, la famosa puerta giratoria, en donde la policía agarra al ladrón y pasa algo aquí extraño y luego lo suelta. Y entonces tardan más en agarrarlos que aquellos en soltarlos. Entonces yo creo que ahí esa pinza es donde nos falta. Tengo muchas preguntas, maestro. Por ejemplo, al principio usted dijo 3 bloques. La seguridad del ciudadano. Una pregunta, porque me llegaron muchas preguntas, igual no nos da mucho tiempo, pero se las mando y luego ya me las contesta y las subimos a las redes sociales. El ciudadano sí exige, porque es obligación del gobierno central y de la alcaldía, porque ahora ya los dos tienen atribuciones de seguridad, pero el que está obligado es el gobierno central. Ahora ya con esta nueva constitución le dimos ciertas atribuciones de seguridad a las alcaldías. Pero, ¿cómo puede ser corresponsable? Es una pregunta, maestro, el ciudadano en temas de seguridad y mucho más en temas de inteligencia. Bien, entonces, concepto liberal, ¿no? Corresponsabilidad, claro, porque nosotros, lo primero es ser respetuosos de la ley. Pero eso es lo primero. Y que yo pueda autorregular mi comportamiento, es cumplir la ley en mi cotidianidad. Si yo salgo a la calle y abordo el bus donde no lo debo abordar, pues ya estoy incumpliendo las normas y eso es de lo que usted está hablando, de la corresponsabilidad. Cada vez que un ciudadano percibe un comportamiento inseguro de otro ciudadano que le genera hacia él inseguridad, de una vez la inseguridad no es solamente que lo roben a uno. Cuando se materializa el hurto es cuando la gente dice, mire, tuvo una conducta algo así como insegura y me generó inseguridad a mí y de una vez nos cometieron hurto a todos, ¿sí? Cuando el ciudadano adopta medidas de protección, ¿cierto? Y yo no estoy diciendo con ello que ya no necesita la policía o que cuide como pueda, no estoy diciendo eso, y no que estamos hablando de corresponsabilidad, estoy diciendo la una, que cumpla las normas. La segunda, y en ese primero estoy hablando de la autorregulación, la segunda, lo que estoy diciendo es, oye, pero además tú puedes llamarle la atención a otro, o sea, regular de manera respetuosa y no violenta al otro. Y eso está implicando tener unas competencias para poderlo hacer. Y la tercera, una medida de autoprotección. ¿Cómo yo voy a ir por una calle, ¿sí?, peligrosa, hablando por mi celular expuesto? Pues si yo disminuyo mi exposición, el delincuente tiene menor probabilidad. Entonces, 3 cosas. Cumpla la ley en clave de corresponsabilidad. Segundo, ayuda a autorregular al que no la cumple de manera respetuosa. Y 3, pues, por favor, medidas de autoprotección. No se exponga o no le favorezca el éxito al delincuente en la calle. Claro, la prevención, ¿no? Porque ya vas con un teléfono y ya vas con 10,000 pesos en la mano, ¿no? Entonces también ayudarnos nosotros mismos, la prevención. También dijo algo que es muy cierto. Mire, yo hice un ejercicio, maestro, en una reunión cuando todavía podíamos reunirnos presencialmente. Hablábamos de la percepción y el 80% de las personas que estaban ahí decían que había inseguridad hace unos años. Y entonces yo les dije, bueno, levanten la mano todos los que estamos aquí que hayan sido víctimas de un asalto. Alzaron la mano 3. Lo que usted acaba de decir es percepción. Lo que pasa es que a mí me platica la vecina y yo le platico al vecino, pero a mí no me pasó. ¿Cómo
usando la inteligencia, lo que estábamos, el tema que nos trae maestro, ¿cómo podríamos cambiar la percepción? Porque a veces la percepción es realidad, aunque va diferente, ¿no? O sea, los asaltos bajan, pero si la gente cree que la percepción sigue, por ejemplo, a mí me da un poco todavía de temor ir a visitar ciudades afuera del país por la percepción que tenemos de que es insegura, aunque los números nos dicen otra cosa. Aquí en la Ciudad de México pasa algo así. ¿Cómo poder ayudar a cambiar la percepción con los números? Bien, doctora. Lo primero, mire, ya hay como tres cosas. Yo una vez fui a México, a Ciudad de México, y por lo que haya sido, un colega policía me llevó a Tepitos. Yo no voy a estigmatizar Tepitos, pero desde afuera le dicen a uno pilas, que si vas a ir pilas, Tepitos. Yo estuve en Tepitos, ¿sí? Y probablemente ahí voy a empezar a conectar con la segunda, y es cuando ocurren eventos de delincuencia, que es el objeto de análisis del análisis delictual, está la víctima, está el testigo y está el de referencia, para poder hablar del tercer elemento, que es la respuesta que usted me está pidiendo. Esta persona fue la victimizada, ¿cierto? Esta fue la que vio, pero a esta le contaron. ¿Quién le contó? Le pudo haber contado la víctima directa o le pudo haber contado el testigo, pero finalmente se va a encargar de contarle a todos. ¿Quién es este? Un periodista. Y los periodistas esa es su función, comunicarle a la ciudadanía dónde hay situaciones de peligro. Entonces eso se masifica. Pero si así como el periodista es capaz de masificar un hecho de esa naturaleza, leía en estos días a un autor que decía, hace más bulla el incumplidor de la norma que el cumplidor, ¿sí? Y resulta que el incumplidor además tiene otra ventaja, y es que le amplifican lo que hace. Voy a ir a la propuesta. ¿Cómo es posible que nuestros ciudadanos estén tan distantes y de cara a veces así como tan separados de lo que hace el gobierno en materia de seguridad? ¿Cómo quiero yo disminuir el nivel de percepción cuando mis indicadores objetivos me están mostrando a mí que sí se ha disminuido la delincuencia, pero los indicadores subjetivos me dicen que sigue subiendo? ¿Qué es lo que pasa? Entonces no es un problema necesariamente de evitar más delitos, siempre, digamos, sino que estamos comunicando mal. Es una hipótesis, ¿sí? Y no es nueva, es vieja. Porque ¿cómo es posible que yo haya capturado a esta persona y no le comunique a los ciudadanos quién era, qué hacía, qué fue y poderle decir al ciudadano, mire, usted que iba al barrio, a la colonia X, y que usted que fue víctima de este delincuente, ¿cierto? Que hoy está procesado, está capturado, esta persona se dedicaba a cometer hurto de celulares. Si yo presto una mejor atención a los ciudadanos, si yo recibo sus denuncias, si los ciudadanos vienen a mí, me cuentan y reafirman que esta fue la persona que les cometió hurto, pues la comunicación es distinta. Y la gente va a empezar a sentir que evidentemente si este era un delincuente circunstancial o era un delincuente de carrera, pues en este territorio algo cambió. Algo puede cambiar si lo sacamos de circulación. Estamos comunicando mal, es mi sentir. Lo hemos hablado aquí con el cuerpo de policía en Colombia, y a veces no haber hecho este detalle, uno, y dos, que los ciudadanos no tienen ni idea de cuál es la estrategia de seguridad de la alcaldía. O sea, no saben. Eso diría yo, esas dos cosas. Teniendo en cuenta lo anterior, dos cosas: comunicar mejor, no solamente lo que hacemos en la cotidianidad, sino también que los ciudadanos sepan qué es lo que la alcaldía en materia de política pública está haciendo. Pareciera algún tabú. Esto es al contrario, inversamente proporcional, porque recuerden que la seguridad ciudadana es contextual y es temporal. Lo que funcionó ayer no necesariamente funciona hoy. Y lo que funciona aquí puede funcionar allá, pero no allá. Claro, claro. Bueno, pues entonces hay que meterle más a la comunicación. Le comento algo, mire, alguien de seguridad, un ex secretario de seguridad de una región pequeña de Morelos, cerca de aquí por Cuernavaca y eso, maestro, me comentó algo que podría, no sé, para una ciudad como la de nosotros con tantos habitantes, no sé cómo funcionaría, pero a ver qué le merece, qué criterio le merece esto. Es una región muy pequeña, él compró muchos celulares y se los dio a todas las amas de casa. Y esas amas de casa le ayudaban a la denuncia. Y tuvo un impacto de verdad impresionante para bajar los números de incidencias de robo de casa, porque la ciudadanía ya tenía el contacto directo con la persona que genera seguridad en esa región. A mí se me hizo muy buena idea, pero no sé cómo se puede aplicar
en una ciudad tan grande y con tantos habitantes aquí en esta ciudad. Entonces, le voy a decir tres cositas. ¿Por qué en muchos estados y ciudades están promoviendo hoy la tecnología, por ejemplo, de data mining? O sea, todo armar, conectar una cosa con la otra, porque somos ilegítimos, no tenemos confianza en los ciudadanos. Los ciudadanos no creen en nosotros, señor. ¿Sí? No creen en nosotros. Entonces, ahí hay un problema y nos toca resolver la búsqueda de información de otra manera. ¿Sí? La estamos intentando buscar a partir de los reportes que hay y subirlos y tratar de procesarlos allí. Minería de datos. Haciendo minería de datos estamos intentando resolver problemas de que no llegue información, de flujo. La segunda, distinguir claramente obtención de información o reporte de información de la denuncia. Porque la denuncia tiene una connotación judicial, ¿cierto? Pero el compartir información no lo tiene. Entonces a mí me parece valiosísimo que una experiencia como la que usted cuenta, lo que nos está diciendo es que el comandante, así pues abuelo de pájaro, digo yo, ¿cierto? Sin conocer más. Pero entonces la gente cree en él y probablemente no cree en la policía, pero cree en él. No cree en la alcaldía, pero cree en él. Él le entregó los celulares y creen en él. Y la gente empezó a proveer información. Y la tercera es que en Colombia, pues entonces usted dijo, ¿y la tecnología qué? Bueno, entonces volvemos la invitación a los expertos en tecnología. Necesitamos hacer reporte en línea y que el reporte en línea conserve mi integridad, es decir, que no sepan que yo fui el que reporté, pero que usted claramente pueda saber que a través de cualquier aplicación yo le puedo decir, en este lugar está ocurriendo tal cosa. Y así podemos empezar a resolver. Desafortunadamente, casi que mientras que hacemos un trabajo de ganar legitimidad, de ganar confianza en los ciudadanos, por el otro lado lo que necesitamos es que los ciudadanos reporten. Entonces, necesitamos una aplicación que sea fácil, porque también queremos es que el ciudadano nos reporte como si fuera un operador de justicia. Entonces, siendo las tales obras en tal lugar, un sujeto que se vestía así, no, tiene que haber algo súper práctico. Y lo más práctico que hemos ensayado en algunos ejercicios aquí en Colombia es colocando imágenes. Entonces, que la gente pueda hacer clic, solamente abre la aplicación, clic, una imagen, y queda georreferenciado el lugar a donde corresponde la imagen, que pudo haber sido un hurto, que puede ser un ataque a una mujer en vía pública, que puede ser una violación, que puede ser, o sea, los problemas que nos tienen la estadística súper elevada. Entonces creo que lo que usted ha dicho desde el comienzo, y yo lo retomo ya para finalizar, y es, la tecnología tiene que ayudar a unirnos, pero ojo, conservando nuestra integridad. Sí, tiene toda la razón. Cuando hay una denuncia ya hay una connotación jurídica y la gente no se quiere aventar esa bronca y dice, no, pues yo no. Más bien invitarle a la ciudadanía y también ponerle algo muy amigable, como dice usted, y también anónimo, ¿no? Es decir, yo puedo hacer esto, pero anónimo. Híjoles, maestro, ya le quito 5 minutitos más porque tengo muchas preguntas. La pregunta, ¿las policías de las alcaldías deberían desarrollar e implementar trabajo de inteligencia y no solo de prevención y contención? Claro, y vamos a hablar una cosa porque usted hace rato me está hablando de inteligencia y yo le dije, bueno, vamos a entender inteligencia no como un servicio, sino como un proceso que requiere unos insumos, una entrada, información. Totalmente de acuerdo. O sea, queremos tener mejores acciones, necesitamos mejor calidad de la información. Pero lo más importante, necesitamos saberla procesar. ¿De qué me sirve a mí que me llegue un gran flujo de información si técnicamente no tengo la capacidad? Si los policías no los tengo entrenados para procesar información, si no tengo tecnología que me ayude a mí en una interfaz poder ver la información ordenada de una vez, que ingrese la información y que mediante modelos algorítmicos y que mediante herramientas de semántica me ayuden a mí a procesar ese gran flujo de información y que yo pueda ver lo que a usted, directivo, dirigente de la política pública, le interesa, pero lo más importante es que yo le pueda mostrar a los ciudadanos que el proceso es transparente, es que lo puedo mostrar. La gran dificultad, doctora Leticia y ciudadanos, no necesariamente es que los ciudadanos tengan desconfianza en nosotros porque no hacemos las cosas bien. Tienen desconfianza en nosotros porque no estamos abiertos al escrutinio. Le voy a dejar este ejemplo a ver qué opina. ¿Cómo así que yo puedo reportar un homicidio a través de una app, cierto? Yo lo puedo a través de una aplicación. Pero mis superiores, directivos y el cuerpo de policía prefieren decir, no, mejor así no. ¿Por qué? Porque se tiene que manejar la cifra.
políticamente. Entonces no es bueno que todo el mundo sepa cuántos homicidios reales hay en un territorio, y mejor los vamos dosificando, y en la medida en que hoy hubo 10, mañana mostramos solamente, y ayer y mañana hubo 1, entonces mañana muestro 3. Pues eso no es correcto, y entonces lo que nos está demandando la ciudadanía es, por un lado, que seamos más profesionales en lo que hacemos, es decir, que lo sepamos hacer. Y por el otro lado, que haya más transparencia sobre esos temas de seguridad ciudadana que no deberían ser un tabú, porque en la medida en que se sigan manejando como un servicio de inteligencia y no como una metodología dentro de un programa, dentro de una política pública, pues eso sigue siendo el tabú y es mejor no mostrarlo. Entonces, y entiendo yo, tampoco soy ingenuo, que hay cosas que el gobierno no se los debe mostrar a los ciudadanos para no generar pánico, pero hay otras cosas que los ciudadanos quieren saber, de manera general, para poder también sentir seguridad de lo que están haciendo ellos en la calle y en los lugares donde pueden mover con mayor tranquilidad. Fíjese, doctor, no quiero criticar el gobierno anterior, pero maquillaban un poco las cifras, y algo que no hacían era, todos los días, por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum, nuestra gobernadora, que es jefa de gobierno aquí, tiene todas las mañanas su gabinete de seguridad. Reúne a la fiscalía, reúne a seguridad pública y muchas de las veces al presidente del tribunal. Diario más. Entonces, y las cifras, por supuesto no hay maquillaje de cifras, y vamos viendo cómo va bajando. Una pregunta que me gustó mucho. Con un ejemplo, díganos qué es inteligencia policial. Con un ejemplo, maestro. Sencillo, y se lo voy a colocar en la vida práctica de usted, ciudadano. Necesito, en estos momentos, en un territorio, recuperar el espacio público. Vaya. Como te decía, eso es inteligencia. Yo pongo un parque en un lugar donde venden droga, donde no hay luz, pongo luz. Pero no voy todavía a hacer la acción. Inteligencia es información para decidir. Información con sentido, con intención, pero no solamente la información, sino que la clave de la inteligencia son las alternativas de acción que tiene para decidir alguien. O sea, no se me quede solamente ahí, yo tengo mucha información, tengo muy buena información, tengo muy buenas visualizaciones, tengo unas muy buenas hipótesis, pero no tengo alternativas de acción. Las alternativas de acción son en sí mismas la esencia, lo medular de la inteligencia. Okay. ¿Por qué? Porque yo tengo un problema, pero tengo 3, 4 alternativas para poder enfrentar ese problema. Y probablemente la quinta alternativa es la combinación de las 4 anteriores. Entonces, cuando estamos hablando de inteligencia, para que no se confundan y no vayan a empezar a mandar gente disfrazada a la calle como en las películas, lo que estamos diciendo es: siente a una persona en el territorio que comprenda lo que pasa, que lo estudie bien, que obtenga buena información, que haga muy buenas visualizaciones, que formule inferencias e hipótesis y que al final diga: lo que podemos hacer como gobierno, con los ciudadanos y con el sector privado, los tres juntos en el territorio, es A, B o C. Y por si las moscas, D, que serían las 3 anteriores. Y que el que tiene la posibilidad de decidir, decida con evidencia. No siga decidiendo por la intuición, no, que decida con evidencia, pues que la información está. El problema a veces es baja capacidad técnica y de arquitectura para poder operar. Pero para que a usted le quede fácil, ciudadano de bien, vea, tengo este celular, pero se me dañó. Necesito un celular que cumpla funciones de, que me permita llamar, que me permita acceder a redes sociales y que me permita tener aquí mis archivos personales. Y usted me dice, después de haber hecho un estudio en el mercado, tengo la opción A, la B, la C. Le tengo Huawei, le tengo iPhone y le tengo Nokia. Ah, bueno, pues Jofre decide. Pero ¿por qué decide Jofre? Porque Jofre tiene una plata, unos recursos limitados y no se puede comprar el iPhone. Pero el Huawei más o menos, pues entonces me tengo que comprar el Nokia. Entonces lo mismo pasa con gobierno. El gobierno de manera natural no tiene los recursos. Las alternativas consideran, con los recursos que tengo, cómo puedo lograr el mayor nivel de eficiencia impactando ese problema del cual ya comprendemos cómo funciona. ¿Y dónde se tienen que concentrar las acciones? En las relaciones internas que tiene el problema, que tienen mayor conexión. Yo no me concentro en el problema, excúsenme la expresión entre comillas, total. Me concentro en aquellos puntos nodales que tienen muchas interdependencias y que con los recursos escasos que tengo, si le pego a ese punto, muevo el problema. ¿Sí? Muevo el problema.
Entonces, inteligencia es eso, son alternativas de decisión, básicamente es eso, hasta ahí llega. Y ahí es donde está la tal anticipación, poder decir, si usted le pega con la A, se va a comportar así. Si usted le pega con la B, se va a comportar así. Y si usted le pega con la C, se comporta así. Y ya yo puedo ver cómo va a ser esa reacción. Y la gente dice, no hay tiempo para hacer todo eso. Yo digo, sí hay. Lo que no hay es capacidad técnica. Claro, alternativas, que nos den soluciones, más bien, que tú veas y que nos den soluciones y dar como dijo, hay aquí una palabra, como puntos Los medulares. nodos. No, Los exacto, hay nodos. que darle para no desperdiciar esfuerzo y recurso. Maestro, ya nos tenemos que ir. Se me fue muy rápido. Me dio una mega clase. Bueno, si me hubiera practicado un examen, me reprueba, maestro. Qué bueno que primero me dio la clase. No, Muchísimas no, no. gracias. De verdad que se me fue muy rápido, muy interesante. Yo creo que hay cosas que los ciudadanos no, las y los ciudadanos no sabemos y que este tipo de foros nos ayuda muchísimo. Muchísimo a entender a nuestras policías, respetarlas y por supuesto dignificar la figura de las y de los policías, ¿no? Entonces, Sí, no, ojalá que, yo creo que vamos a iniciar otro ciclo de conferencias. Ojalá que nos acepte la invitación. Le mandamos un beso cariñoso, muy mexicano. Nosotros somos muy cariñosos. Queremos mucho a los colombianos y le agradezco infinitamente, maestro, que haya aceptado. Me quedaron, no sabe cuántas preguntas, ya hasta cuestiones personales me andaban preguntando de usted, maestro, pero luego se las paso. Gracias, doctora Leticia, y muchas gracias a los ciudadanos mexicanos que tienen la oportunidad de mirar este tipo de transmisiones, de participar en estos espacios, y me resta solamente decirle mi gratitud para el pueblo mexicano, la solidaridad con el pueblo mexicano, como ustedes la han tenido con nosotros. Los temas de seguridad que ustedes, o de inseguridad que ustedes viven, lo vivimos nosotros acá, eso, digamos, es natural, hoy es natural, y lo tenaz es no, a veces no saber hacer para poder proteger. Los queremos mucho. Gracias, doctora Leticia, muy Gracias. amable. Bendiciones, maestro. Muchísimas Gracias, gracias. doctora. Buenas tardes a todos. Gracias, maestro.